El sol abrasador de la tarde caía sobre las calles adoquinadas de San Miguel de Allende, un pueblo que respiraba historia y secretos entre sus paredes coloniales. A la sombra de un balcón adornado con bugambilias, Laura se apoyó contra la piedra fría, tratando de recuperar el aliento. Había llegado a México con la intención de escapar de su propia vida, de la monotonía sofocante de su rutina en Madrid. Pero en cuanto sus pies tocaron la tierra de este país, supo que algo la llamaba aquí, algo que no podía explicar. No pasaron ni 2 días antes de que su viaje tomara un giro inesperado. Todo comenzó con un sobre de papel envejecido que encontró deslizándose bajo la puerta de su habitación en la casona donde se hospedaba. No tenía remitente, solo su nombre escrito con una caligrafía elegante y firme. Dentro, una nota breve. Si quieres respuestas, ven mañana al Café El Arcano. 10 de la mañana. Ven, sola. El corazón de Laura martilleó en su pecho. Nadie en este lugar la conocía, ni siquiera había contado a nadie sobre su llegada. ¿Cómo era posible que alguien le escribiera? Durante toda la noche, el sobre descansó sobre la mesa junto a su cama, irradiando una presencia casi magnética. A pesar del cansancio, no pudo dormir. El Arcano. Lo había visto al pasar, un pequeño local con vidrieras antiguas y una puerta de madera pesada que parecía ocultar siglos de historia. A la mañana siguiente, su curiosidad vencía al miedo. Vestida con sencillez, con el cabello recogido y gafas de sol para disimular su expresión intranquila, entró en el café. Un aroma a cacao y canela llenaba el ambiente, mezclándose con el murmullo bajo de conversaciones en español. Se sentó en una mesa apartada, esperando. No tardó mucho en notar a un hombre que la observaba desde la esquina opuesta del local. Alto, de piel bronceada y ojos oscuros como la noche. Llevaba un anillo de plata con una inscripción que no alcanzó a leer. Se acercó sin prisa, con una copa de mezcal en la mano, a pesar de la temprana hora. Al llegar a su mesa, inclinó la cabeza en un gesto de reconocimiento. No esperé que vinieras tan puntual, dijo, con una voz profunda y grave. Laura sintió un escalofrío recorrerle la piel. ¿Quién eres?, preguntó, tratando de sonar firme. Él sonrió de lado y se sentó frente a ella. Alguien que tiene información sobre tu madre. El mundo de Laura pareció detenerse. Su madre había muerto hace 20 años. O al menos, eso era lo que ella había creído siempre. Laura sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. Su madre, muerta hacía 20 años. ¿Cómo podía este hombre saber algo sobre ella? ¿De qué estás hablando?, susurró, inclinándose levemente hacia él. El desconocido giró su copa de mezcal entre los dedos, observándola con una intensidad perturbadora. Hay muchas cosas que no sabes, Laura. Cosas que han estado ocultas por mucho tiempo. Ella tragó saliva, sintiendo que su corazón latía con fuerza descontrolada. Si sabes algo, dímelo. El hombre sonrió con ironía, como si hubiera esperado exactamente esa reacción. No aquí. Hay demasiados oídos atentos. Miró de reojo a una pareja de ancianos que conversaban en la mesa contigua. Luego sacó un pequeño papel del bolsillo de su chaqueta de lino y lo deslizó por la mesa. Laura lo tomó con manos temblorosas. Plaza de la Soledad. Medianoche. ¿Por qué debería confiar en ti?, preguntó, sintiendo que estaba cayendo en un juego peligroso. Él inclinó la cabeza ligeramente, como si la estudiara. ¿Por qué no tienes otra opción? Se puso de pie y se alejó antes de que ella pudiera decir algo más. Laura miró el papel en sus manos, sintiendo el peso de la incertidumbre. Se suponía que este viaje sería una escapatoria, pero ahora se encontraba atrapada en un misterio que parecía arrancado de una novela. A lo largo del día, intentó convencerse de que no debía ir. Que era una locura encontrarse con un extraño en medio de la noche en un lugar que no conocía bien.
Pero la verdad era que ya estaba demasiado involucrada. Cuando el reloj marcó las 11:30, salió de su habitación con el pulso acelerado. Las calles empedradas estaban desiertas, bañadas por la luz amarillenta de los faroles. La Plaza de la Soledad era un rincón olvidado, rodeado de ruinas de una iglesia antigua y árboles que parecían murmurar secretos con la brisa. Al llegar, lo vio. De pie junto a una fuente seca, con la chaqueta abierta y las manos en los bolsillos. La esperó en silencio mientras ella se acercaba. «¿Viniste?» «No sé por qué», admitió ella. Él sonrió con un aire de satisfacción. «Porque, en el fondo, sabes que tu madre nunca murió». El mundo de Laura se tambaleó. «Eso es imposible». «No si ella nunca fue quien creíste que era». El viento sopló con fuerza, haciendo crujir las ramas de los árboles. En ese momento, Laura supo que su vida jamás volvería a ser la misma. Laura sintió que el suelo bajo sus pies dejaba de ser sólido. Todo lo que había creído sobre su madre, su pasado, su propia identidad, ¿era una mentira? Pero más allá del vértigo de la verdad que se desplegaba ante ella, estaba él. Ese hombre cuya presencia la inquietaba y atraía a partes iguales. «Explícate», exigió con voz firme, aunque por dentro todo en ella temblaba. Él dio un paso más cerca. Demasiado cerca. Su perfume, una mezcla de cuero y especias, se mezcló con el aire fresco de la noche. «No puedo darte todas las respuestas ahora, pero te prometo que te las daré. Si confías en mí». «¿Y si no lo hago?» El hombre la miró con una intensidad que le quemó la piel. «Entonces habrás viajado hasta aquí para nada». El silencio entre ellos se volvió tan espeso como la oscuridad que los rodeaba. Laura no sabía si era el miedo, la adrenalina o el magnetismo de su voz lo que la mantenía anclada a ese momento, pero una parte de ella quería creerle. «Dime tu nombre». Una sombra de sonrisa apareció en su rostro. «Me llaman Elías». Laura sintió que el nombre se deslizaba dentro de ella como un secreto revelado. «Elías». «Laura», susurró él en respuesta, y el sonido de su nombre en sus labios la estremeció. Sin darse cuenta, ella también había acortado la distancia entre ellos. Sus cuerpos casi se tocaban, y en la penumbra, Elías alzó una mano y rozó su mejilla con la yema de los dedos. «No entiendo qué está pasando», admitió Laura en voz baja. «Yo tampoco», confesó él. «Pero hay algo entre nosotros. Algo que no debería estar aquí, y sin embargo, lo está». Laura contuvo el aliento cuando sintió la mano de Elías descender hasta su cuello, cálida contra su piel helada. Sabía que debía apartarse. Que no tenía sentido sentir esa atracción repentina e irracional por un hombre que era un enigma en sí mismo. Pero en ese instante, la razón no existía. Elías inclinó la cabeza, su aliento rozó su mejilla, y antes de que pudiera pensarlo más, sus labios se encontraron en un beso que lo cambió todo. No fue un beso tímido ni dudoso. Fue profundo, hambriento, como si ambos hubieran estado esperando ese momento sin saberlo. Como si sus almas ya se conocieran desde antes. Cuando se separaron, Laura sintió que su corazón latía desbocado. «Esto es una locura», susurró, sin aliento. Elías sonrió, con esa sombra de peligro brillando en sus ojos oscuros. «Bienvenida a mi mundo». Laura no supo cuánto tiempo pasó desde aquel primer beso hasta la siguiente vez que vio a Elías. Pero cuando al fin volvió a encontrarse con él, todo lo demás dejó de importar. Las preguntas sobre su madre, la razón por la que había viajado hasta México, incluso el miedo a lo desconocido. Todo quedó en un segundo plano. Solo existía él. «Has estado evitándome», dijo Elías en cuanto la vio. Ella negó con la cabeza, aunque en el fondo sabía que era cierto. Había intentado alejarse, darle sentido a sus emociones, pero no podía. Pensaba en él cada segundo.
Cada noche se dormía con el recuerdo de su boca sobre la suya, con el deseo ardiente de volver a sentir sus manos recorriéndola. No sé qué me pasa contigo, admitió, sin poder sostenerle la mirada. Elías sonrió, esa sonrisa ladeada y peligrosa que hacía que le temblaran las piernas. No quiero asustarte, Laura. Pero lo que está pasando entre nosotros es real. Ella lo sabía. Lo sentía en su piel, en la forma en que su cuerpo reaccionaba solo con tenerlo cerca. Esa noche, cuando Elías la llevó a su casa, una pequeña cabaña apartada en las colinas, Laura supo que ya no había vuelta atrás. Si cruzo esa puerta, susurró, no habrá marcha atrás. Elías se acercó y deslizó los dedos por su mejilla, bajando por su cuello hasta detenerse en su clavícula. Nunca ha habido marcha atrás para nosotros. Laura cerró los ojos un instante, dejándose guiar por el latido frenético de su corazón. Cuando los abrió, tomó su mano y lo siguió adentro. Las velas iluminaban la habitación con una luz dorada y parpadeante. Afuera, el viento soplaba suave, haciendo crujir las ramas de los árboles. Pero dentro de esas 4 paredes, solo existían ellos dos. Elías la besó con la misma intensidad con la que la había mirado desde el primer momento. Como si estuviera reclamándola, como si ella siempre hubiera sido suya. Cuando sus cuerpos se encontraron, Laura sintió que estaba cruzando un umbral del que jamás podría regresar. Pero ya no le importaba. En ese instante, solo había una verdad en su vida, Elías. Todo lo demás, su madre, su pasado, sus dudas, se convirtió en un eco lejano, en algo sin importancia. Porque la única historia que quería vivir, era la que estaba escribiendo con él. La noche envolvía la cabaña con su manto oscuro, y el único sonido que rompía el silencio era el crepitar de las velas y la respiración agitada de Laura. Elías la tenía entre sus brazos, su piel ardiendo contra la suya, sus labios recorriendo cada rincón de su cuello con una paciencia tortuosa. El deseo se acumulaba entre ellos como una tormenta contenida, una fuerza imparable que amenazaba con arrastrarlos sin remedio. Eres un hechizo, murmuró él contra su oído, su voz rasposa de deseo. Laura tembló, aferrándose a él como si fuera su única realidad. Sus manos recorrieron su espalda, sintiendo cada músculo tensarse bajo su tacto. No quiero pensar en nada más, susurró, perdida en el calor de su cuerpo. Él la besó con hambre, con urgencia, con esa intensidad que le hacía olvidar quién era y de dónde venía. Sus bocas se buscaban con desesperación, sus cuerpos se reconocían en un lenguaje antiguo y visceral. Elías la levantó con facilidad y la llevó hasta la cama. La miró como si fuera la única mujer en el universo, como si nada más existiera fuera de esa habitación. Laura sintió que se derretía bajo su mirada. Dime que esto es real, pidió, con la voz entrecortada. Él deslizó los dedos por su mejilla, su pulgar rozando sus labios entreabiertos. Más real de lo que jamás imaginaste. Los besos se volvieron más profundos, más urgentes. Sus cuerpos se acercaron, piel contra piel, el deseo latiendo en cada caricia. Laura sintió que caía en un abismo dulce, en una pasión que no tenía retorno. Y justo cuando estaban a punto de consumar todo lo que ardía entre ellos. Un susurro helado recorrió la habitación. Laura. El cuerpo de Laura se tensó. Elías también lo sintió. La puerta de la cabaña estaba entreabierta. El viento hizo que las velas titilaran, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Y allí, en la entrada, envuelta en la penumbra, estaba su madre. Viva. La sangre de Laura se congeló en sus venas. No puede ser, susurró, sin aliento. Elías se puso de pie de un salto, su expresión transformada en algo entre sorpresa y furia contenida. Pero Laura no podía apartar la vista de aquella silueta. Su madre estaba allí. Mirándola. Esperándola.